analista político, docente e investigador de la Flaxo para hablar de este tema. Santiago, buenos días, gracias por acompañarnos. Creo que el fin de semana el nivel de tensión política ha ido subiendo conforme la gente había podido leer este informe de más de 250 hojas de la Comisión de Garantías Constitucionales, de lo que recomienda hacer con el presidente de la República el Pleno de la Asamblea Nacional sobre el llamado caso Pandora Papers. ¿Qué le parece a usted lo que dispone y lo que indica la Comisión de Garantías Constitucionales? Buenos días. Hola Milton, buenos días a Verónica. Bueno, yo creo que el informe solo le debería llamar la atención a alguien que es ingenuo absolutamente respecto al desarrollo de la política en el país. El resultado del informe era conocido desde el día mismo en que se conformó la comisión, o mejor, desde el día mismo en que se le otorgó competencia a la comisión. Eso era lo que iba a darse, es decir, yo no encuentro razones para que el gobierno esté sobredimensionando algo que ya conocía, por un lado, y tampoco encuentro razones para que el gobierno sobredimensione un informe que no tiene el suficiente respaldo político en términos de votos en la Asamblea para tomar el curso que se pretende que asuma. Entonces, en ese sentido me parece que estratégicamente el gobierno lo único que hace es dar más espacio a un informe que, vuelvo a repetir, ya se sabía lo que iba a resolverse antes de que empiece el proceso incluso. Y que al mismo tiempo, como he señalado, es notorio que no tiene el respaldo de votos en la Asamblea Nacional, por lo que seguramente terminará en el archivo, más allá de los contenidos que pueda tener. Ahora, no hay sorpresas. Evidentemente, como usted dice, ya se sabía más o menos por dónde iba a ir por la composición política que tenía o que tiene esta comisión. Primero, la reacción del gobierno con este comunicado que señala directamente al correísmo, que califica de una aventura golpista. Todo lo que dice el gobierno en su comunicado es una reacción desproporcionada que no tiene lugar con respecto de lo que dijo la comisión y lo que puede pasar en el Pleno. Yo creo que es desproporcionada, porque lo único que hace es posicionar mejor al correísmo. Básicamente hace eso. El correísmo lo que busca es colocarse como el legítimo contradictor del gobierno, como la fuerza política de oposición, la fuerza política visible. Ha enviado esta señal, por decirlo de alguna manera, este informe, y el gobierno lo que ha hecho es efectivamente caer en el mecanismo de disuasión del correísmo, y es posicionarlo, darle el espacio que el correísmo pretende y busca, y nuevamente que haya una rearticulación de parte de ese movimiento. Yo no estoy insinuando que el gobierno debió dejar pasar desapercibido el tema, no, de ninguna manera, pero tampoco sobredimensionarlo como me parece que lo está haciendo cuando, insisto, ese informe no tiene el suficiente respaldo en votos en la Asamblea Nacional. Ahora, el contenido, digamos, ¿no será cierto, no será verdad que el correísmo quiere buscar la destitución del presidente de la República? Sí, claro que sí, por supuesto. Pero entonces no está bien señalarlo y denunciarlo. Pero para hacerlo necesita votos en la Asamblea y no los tiene. Bueno, nunca se sabe al final, ¿no? Nunca se sabe lo que pueda pasar. Abiertamente no los tiene, porque el Partido Social Cristiano ya ha dicho que es un partido que está en la oposición, pero que por el momento, ojo, no le interesa. El Pachacutic tiene una bancada fraccionada, hay una parte de Pachacutic que llegó a la Asamblea Nacional y que nunca más va a volver a llegar porque llegó por una casualidad de la vida política. Me refiero a legisladores que llegaron por la influencia de Yacu Pérez, por poner casos específicos. De los legisladores de Guayas, de Pachacutic, no habrían llegado jamás a ese curul si no era por todo el empuje que tuvo Yacu Pérez. Entonces no les interesa perder ese espacio. Nuevamente, yo creo que, claro, el correísmo tiene una estrategia política. Una de ellas es llegar a la muerte cruzada, que además, dicho sea de paso, no me parece que deba ser calificada como un tema de inestabilidad institucional, porque está en la Constitución. Está en la Constitución, y ahí hay un mecanismo que no nos puede gustar, pero ahí está establecido la muerte cruzada, que es una locura, ¿no? Sea desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, es una locura, pero la tenemos ahí. Y en el caso que el presidente vaya a tomar partida por
por esa decisión. Me parece que podríamos indilgar las mismas críticas que cuando lo quiere hacer la Asamblea, y me parece que eso no está bien, provenga de donde provenga. Por el momento, hasta que tengamos otra constitución, esa institución sin ningún fundamento está ahí presente. Claro, aquí el subrayamiento de por el momento es bien importante, porque por el momento puede pasar en la siguiente sesión de la Asamblea Nacional. Son las 7:22, estamos hablando con Santiago Basabe. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Y bueno, respecto a lo que hablábamos del correísmo, ¿qué tan fuerte está el correísmo en estos momentos? Es clara la estrategia que tienen y que también ha sido apoyada por Pachacutic, pero ¿qué tan fuertes podrían ser la gente de UNES en la Asamblea? Bueno, tienen cerca del 40% de bancas. Eso refleja que cerca del 40%, si es que se puede hacer un símil, no es preciso, de la población cree en el correísmo y cree en la revolución ciudadana. Gobiernan una de las principales provincias del país, como es Manabí, tienen la prefectura de Pichincha, otra de las grandes provincias, estuvieron muy cerca de llegar a la alcaldía de Quito. Entonces es una fuerza política importante en el país y tiene que ser valorada desde esa perspectiva, y además asumir lo que es su línea de comportamiento político, que es el retorno del expresidente Correa. Eso es lo que busca la Revolución Ciudadana. Cualquier negociación respecto a ellos para votos en la Asamblea o negociación de orden política pasa por rever los procesos penales del expresidente Correa, tal cual hizo el PRE en los años 80 y 90, con las diferencias que puede haber entre una y otra organización o entre uno y otro proceso político o proceso judicial, mejor, del expresidente Bucarán respecto al expresidente Correa, pero la lógica y la dinámica de comportamiento del correísmo es esa, y me parece que las otras fuerzas políticas, conociendo esto, actúan en la mayor parte de los casos para favorecer esa posición política, no para restarle espacio político electoral. Bueno, la comisión habla de la posibilidad de una destitución del presidente. Invoca al artículo 130, el numeral 2, que dice por grave crisis política y conmoción interna. Esta es un poco la figura que se venía creando, ni siquiera ahorita cuando salen informes, sino en los días anteriores. Ya se venía hablando, la misma gente de la comisión hablaba de la conmoción interna por grave crisis política. Esto se configura, además existiendo un dictamen aclaratorio de la Corte Constitucional de lo que significa la crisis y la conmoción interna. La crisis y la conmoción política interna es una valoración de orden precisamente político y depende de la correlación de fuerzas políticas. Así de sencillo y así de sencillo. O sea, si una mayoría decide que cualquier cosa configura la grave crisis política y la conmoción interna, puede ser. Bueno, hubo un presidente en el Ecuador que salió por un levantar de manos que decía que tenía incapacidad mental para el cargo. Y el otro que abandonó el cargo estando en el Palacio de Carondelet. Ya, ok, son decisiones puramente políticas, porque tratando de ser objetivo, lo mismo podríamos decir de un intento de muerte cruzada desde el presidente. El presidente también tiene que calificar conmoción política la grave conmoción interna. Tiene que hacer exactamente lo mismo. Y el criterio del presidente, no me refiero al presidente Lasso en particular, a cualquiera que es, de orden político. Lo que pasa es que es más fácil porque es un solo actor el que tiene que dirimir. En la Asamblea son muchos. Y si es que hay votos suficientes, se puede decir que cualquier cosa es conmoción política interna en realidad. Por eso digo, la raíz del problema está en la Constitución. En este par de artículos que son una locura, un disparate, la muerte cruzada tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo. Y mientras eso no se reforme, que para eso yo creo que habrá que esperar muchos años, siempre va a estar presente la posibilidad de que una mayoría considere que tal o cual hecho es determinante o es una causal para llegar a una de las dos muertes cruzadas, digamos, sea desde el Ejecutivo o desde el Legislativo. ¿Usted cree que hay ahorita un argumento posible de una crisis política que cause la conmoción interna por este tema de la Pandora? Yo no creo que exista ahora mismo una configuración de conmoción interna. Yo personalmente no creo, pero yo no tengo el poder político que sí tienen los asambleístas y ellos pueden tener un criterio diverso al respecto. Que son tan magos que pueden transformar el por ahora en ahorita. 7:27, estamos hablando con Santiago Basabe. Sí, díganlo.
Lo que iba a decirte es que el partido, porque estás refiriéndote al Partido Social Cristiano, ha dicho que por el momento, y efectivamente los por el momento del Partido Social Cristiano nunca se sabe cuándo terminan. Ese es el tipo de sistema político que tenemos en el país, desafortunadamente. Ese es el sistema político que los propios actores políticos no quieren cambiar ni modificar. Uh-huh. Ahora, Santiago, mientras esto sucede en la Asamblea también, recordemos que hubo jornadas de protesta que se suspendieron por el feriado, que muchos la calificaron de un fracaso, pero que también están latentes. Ahí pendiente también el diálogo de la CONAIE con el gobierno y bueno, no sabemos igual qué podría pasar con ello porque estas protestas se podrían reactivar nuevamente. Sí, seguramente se van a reactivar porque una de las demandas de la CONAIE para volver a la mesa de negociaciones es que las negociaciones sean públicas. Y me parece que los puntos fundamentales de una negociación de cualquier tipo no pueden ser públicos. Exponerlas públicamente, a pesar de que suena bien, es un principio del fracaso que puede tener una negociación de este tipo, más aún cuando las propuestas y las demandas de la CONAIE son propuestas que en algunos casos son inviables, abiertamente. Entonces yo creo que lo que va a suceder es que los acuerdos no se van a dar con la CONAIE. La CONAIE tiene una vida política en lo formal al menos de 30 años de estar en la oposición y es lo que suele hacer y lo que sabe hacer. Ahora tiene la presidencia de la Asamblea y propuestas positivas a favor del movimiento indígena y de la población prácticamente no se han visto. Entonces yo creo que ahí hay un foco adicional de tensión respecto al gobierno y seguramente las protestas van a volver a estar en el orden del día del país, porque ese es el libreto ahora mismo de la CONAIE, es el libreto también de la Revolución Ciudadana y eventualmente en cualquier momento, no por el momento, como decía Milton, no por el momento, pero pronto puedes llegar a ser también parte de otras organizaciones políticas. Bueno, pero entonces lo que va a pasar es que después de la reunión del miércoles, si es que finalmente la CONAIE va, como ha dicho que sí va, vamos a ver si va ISA, salen y anuncian movilizaciones, porque seguramente lo que ellos piden, el gobierno por lo menos en ese momento no les va a dar. Además que tampoco vale ir a un diálogo con estas condiciones. Y también está lo que dijo el presidente en España. Le vuelve a acusar a ISA de golpista, vuelve a decir que no se va a reunir con él, sino con la CONAIE, y le envía una nueva carta diciéndole la hora. O sea, no se entiende tampoco cuál es la estrategia del presidente. Porque el presidente y el gobierno me parece que no tienen una agenda política bien definida, y lo que acabas de mencionar, Milton, da cuenta de esas contradicciones, de esas tensiones. Nuevamente, atacar al señor Issa, atacar a la CONAIE en esos términos es posicionarlos políticamente, que es algo que intentó hacer, para poner solamente un símil, el abogado Nebot durante la época del correísmo, posicionarse y que Correa lo reconozca como el legítimo contradictor, y Correa no cayó en la tentación de generar eso. Me parece que el presidente lo hace. Y nuevamente, yo creo que hay un problema de agenda política del gobierno, hay un problema de agenda comunicacional, qué se debe decir y qué no se debe decir. Hay veces que la mejor defensa para el gobierno es omitir, no minimizar los problemas, pero sí posicionarlos en el justo medio que deben ocupar. Entonces, a ver, ¿qué debe hacer el gobierno? Porque, a ver, le invita a la CONAIE a conversar. No dice nada de retomar la posibilidad del diálogo que estaba en camino con los transportistas para buscar la focalización del subsidio. Se anuncia el congelamiento de precios, pero antes se lo sube. Seguramente eso fue una medida tomada de la noche a la mañana por el presidente de la República y no fue parte de esa negociación con los transportistas. ¿En qué quedó? Es decir, todo lo que está ocurriendo también es una falta, como tú dices, de estrategia política y también de estrategia de comunicación. Sí, efectivamente, porque el gobierno tiene un problema serio, que es la ausencia de cuadros políticos. Hay muy poca gente dentro del gobierno nacional que conoce el manejo de la política y sobre todo de una política tan particular y clientelar como la ecuatoriana, porque hay que decirlo, nuestra política es absolutamente clientelar. Entonces eso le pasa factura al presidente. Él no puede estar en todos los campos de decisión, dando todas las batallas. Y lamentablemente creo es una organización que no generó cuadros y toda la gente que está alrededor del presidente, si bien puede tener buena intención, está aprendiendo a hacer política en este tiempo, como le pasó a la gente que llegó al inicio del gobierno del señor Correa también.
Entonces yo creo que eso se refleja en esta serie de tensiones, de contradicciones en algunos casos, que ojalá el gobierno les pueda ir sorteando con el paso del tiempo, porque las fuerzas de oposición arrecian y son fuerzas que conocen bien cómo se debe hacer oposición en el país y cómo se genera el mayor conflicto posible. 7:32, estamos conversando con Santiago Basabe. Ahora, Santiago, hablando de la comunicación del gobierno, como mencionaba Milton, ha sido desacertada, parece que no hay una estrategia clara en ese sentido. ¿Qué debería rectificar y si aún está tiempo para hacerlo? Bueno, se nombró un vocero hace poco más de una semana, pero lo que hemos visto es que se comunica por Twitter, básicamente. ¿Es un vocero de Twitter? ¿Eso es lo que buscaba el gobierno? Es que tienes un vocero, me refiero a Carlos Gijón, en quien están pensando ustedes, que me parece tiene la experiencia suficiente, pero no es el secretario de comunicación del gobierno. Y el presidente asume también por su cuenta la forma de comunicarse, que es estos encuentros personalizados con algunos periodistas, ¿no? Que es con algunos, además. Y eso genera tensión, porque un presidente tiene que comunicarse mediante cadenas nacionales, así lo hace cualquier presidente en el mundo. El asumir esta estrategia me parece que va generando fragmentación en la información que se produce entre la población, y creo que de alguna manera también genera tensiones entre los medios de comunicación y entre los periodistas, porque hay algunos que acceden al presidente y otros que abiertamente no pueden acceder al jefe de Estado. Entonces yo creo que es un problema estructural que pasa por la orientación política y que deriva en la comunicación. Y eso se puede resolver, como preguntaba Verónica. Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Cómo? Siempre es posible hacerlo, teniendo una decisión al respecto. Y yo creo que el gobierno no se ha sentado un día a planificar qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y en función de eso decidir, esta va a ser nuestra línea de acción política, de esta forma vamos a comunicar. Ojalá eso lo haga, porque, insisto, las fuerzas de oposición tienen mucha experiencia en movilizar calles, y eso tarde o temprano puede pasarle una factura importante al gobierno y sobre todo al país. Y el problema es que está pasando muy temprano. Apenas se acabó, y el presidente lo ha dicho, al día 1, luego de que se cumplió la meta de los 9 millones de vacunados en 100 días, empezaron estos problemas. Y ya muchos no se acuerdan de la vacunación, que sí, pueden decir, es la única, hasta el momento, oferta de campaña que se ha cumplido, pero era una oferta bien grande, no era una oferta fácil de cumplir como estaba el país en términos de vacunación, porque si seguíamos con el mismo sistema, hasta el momento no había más de 500,000 vacunados y 400,000 eran VIP seguramente. Entonces, empieza todo este problema a los 5 meses de gobierno. ¿Será que aguanta? Es la pregunta. Ojalá aguante, pero nuevamente, Milton. Pero perdón, Santiago, y lo que leo mucho en las redes sociales es que mucha gente está cansada. Mucha gente dice, ¿hasta cuándo las fuerzas políticas van a seguir desestabilizando? ¿Por qué no le damos una oportunidad de gobernar? ¿Por qué todo el mundo exige que cumpla todas las ofertas de campaña? Pero van 5 meses. También es poco tiempo para generar 2 millones de empleos. También es poco tiempo para subir el salario a $500, porque he dicho que va a ser en 4 años. También es poco tiempo para crear los créditos del 1%, que a propósito dice que va a ser desde diciembre. Ojalá así sea. O sea, hay muy poco tiempo para muchas cosas que ha ofrecido y ya le están tomando cuentas. Sí, porque el presidente Lasso se hizo cargo de un país donde cerca de la mitad de los votantes son del partido de oposición, y gobernar en esas condiciones es bien difícil, efectivamente. Entonces, por eso decíamos hace un momento, yo creo que le falta una estrategia política para saber y decirle claramente al país qué puede cumplir y qué cosas abiertamente no puede cumplir. Una de ellas, por ejemplo, una de las herramientas de la oposición que cada vez se posiciona más es la vinculación del gobierno del señor Lasso con el gobierno del señor Moreno. Y yo creo que ahí el gobierno no ha tenido la suficiente capacidad para desmarcarse abiertamente del gobierno del señor Moreno, que dicho sea de paso no fue de los mejores, no solo por el tema de la vacunación, sino por otros temas. Entonces, nuevamente, es difícil para Lasso gobernar, insisto, porque tiene una fuerza de oposición enorme que está alrededor de la Revolución Ciudadana, que además es una fuerza elegida democráticamente, porque es elegida por votos. Y que representa una población muy importante, obviamente. Muy importante, muy importante. Entonces, gobernar bajo esas condiciones exige que el presidente tenga un manejo
muy mesurado y muy conservador de la política, porque si no lo hace, si asume otro tipo de estrategia o las contradicciones siguen, seguramente en poco tiempo tendremos nuevamente los brotes de inestabilidad de los que esperamos todos que hayan pasado. Es que la posibilidad, según el presidente, de acercarse a UNES es darles estas facilidades judiciales para que el correísmo sea perdonado jurídicamente, más o menos así. Sí, es así. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Vive esclavo de eso? ¿Se enfrenta con eso y a lo mejor pierde? Tiene que buscar la posibilidad con otras fuerzas políticas, eventualmente con el Partido Social Cristiano, eventualmente con la propia bancada del BAN, eventualmente con una parte de Pachacutic. Tiene que intentar gobernar vía decretos en medida de lo que se puede bypassear a la Asamblea Nacional en los temas que eventualmente se puede. Tiene que tratar de gobernar a través de decretos ministeriales. Tiene que hacer un gobierno conservador. Básicamente, la otra opción de que se le viabilice el tema es efectivamente posibilitar, no digamos el retorno del expresidente Correa directamente, pero sí dar los espacios abiertos para eso. Y eso implica caer o en el pacto de la Guayabera, que recordaremos los que tenemos más de 40, o en el pacto de la regalada gana. Si el gobierno no está dispuesto a hacer esa concesión, que es enorme y que le puede costar muchísimo, entonces tiene que asumirse como un gobierno que puede hacer poco, pero lo puede hacer bien. Si es que esto se magnifica, como me parece, hay sectores dentro del gobierno que creen que pueden hacer muchas cosas o que la muerte cruzada desde el Ejecutivo es la salida, yo creo que la crisis puede venir. O sea, otro gobierno de transición. Un gobierno medianamente de transición. Pero ¿transición a qué? Pues? La pregunta es ¿transición a qué? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con los gobiernos que pueden hacer poco porque tienen condicionantes políticas externas que dependen de eso, su estabilidad? Vamos a seguir así hasta que no exista una reforma electoral integral, que los actores políticos son absolutamente irresponsables. Así vamos a seguir. No va a cambiar porque mañana viene un gobierno de otro color y va a tener una oposición enorme en la Asamblea. Y sabemos bien, los políticos no dicen, pero sabemos que la oposición en la Asamblea, la gran mayoría, te entrega el voto a cambio de un hospital, te entrega el voto a cambio de una subsecretaría o te entrega el voto a cambio de una representación regional. Y todos los presidentes, sin excepción, quizás con Correa porque tuvo una condición diferente, han sido víctimas de esa extorsión y han tenido que entregar espacios de corrupción. Y si no, recordemos la declaración pública del vicepresidente de aquí. ¿Cuál es el origen de su salida? Porque dice que se siente maniatado, que ya no puede más con el chantaje legislativo. Y ese chantaje se termina solo cuando tengas pocas organizaciones políticas en el país y cuando eventualmente tengas otro tipo de reformas, por ejemplo, una elección de legisladores en segunda vuelta. Mientras eso no cambies, esta conversación la vamos a tener con otros actores y otros partidos, pero en los mismos términos, lamentablemente. Ahora, a propósito de un artículo que escribió Santiago Basabe, menciona, la asamblea no es sino el reflejo de lo que somos como sociedad. Esa es la cruda realidad. El problema es estructural. Cambian las leyes, pero la sociedad sigue siendo la misma. La asamblea es el reflejo de la sociedad. La gente dice, esos asambleístas son poco profesionales y capacitados. ¿Será que nuestra sociedad sí lo es? Esos asambleístas son corruptos y abusan de los recursos de los otros. ¿Será que nuestra sociedad sí les respeta? ¿Será que no somos una sociedad corrupta? Los últimos análisis de corrupción judicial, por ejemplo, de América Latina, ponen a Ecuador en la cuarta peor posición, luego de Venezuela, de Paraguay y de México. Esa es la realidad del Ecuador. Entonces, la asamblea, nos guste o no, y nos duele mucho, es el reflejo de una sociedad que tiene problemas muy profundos, problemas estructurales, problemas muy serios, problemas de incapacidades. Le criticamos al asambleísta o a la comisión pensando en lo que iniciamos nuestra conversación por las faltas ortográficas. ¿Será que nuestro medio en términos educacionales está bien? No. La gente que llega a la asamblea, nos guste o no con las excepciones que hay, desde luego, por supuesto que sí, es el reflejo de un país decadente en términos de valores éticos, decadente en términos de educación pública, laica y de calidad. Entonces yo creo que hay un problema estructural enorme que el país no se atreve a asumirlo porque nuestros actores políticos desafortunadamente son el reflejo de lo que somos, una sociedad que va así, que va lamentablemente así entre las
que tiene menores espacios para servicios públicos de calidad, por ejemplo, a nivel de América Latina. No comparemos con Europa u otros continentes, pero comparémonos solo con América Latina y creo que ahí tenemos un problema enorme. Bien, Santiago, gracias por acompañarnos, gracias por el punto de vista sobre lo que está ocurriendo en el país. Ojalá esta semana no sea muy turbulenta. Santiago Bazán, muchas gracias, buenos días. Gracias a ti, Milton, Verónica, un saludo.